La segunda parte de hoy con Cristian Sepúlveda de CIFAP Temuco y con un invitado muy, pero muy especial para mí, para nosotros, sin duda, para ustedes también. Esperemos que nuestra conversación, nuestras preguntas y lo que tenga que entregarnos nuestro invitado les sea de su agrado. Sin duda, para mí es un honor y es una oportunidad única para indagar más en el fenómeno de la exorcística, de los demonios, de las creencias. En Podcast Bajo el Umbral siempre lo decimos, nadie tiene la verdad absoluta, pero sí amamos mucho el misterio. Cristian Sepúlveda de CIFAP Temuco, nuevamente aquí haciendo la maratón de Podcast Bajo el Umbral. Gracias por estar ahí después del temblor 6.2. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, un poquito nervioso, digamos. Me trajo recuerdos del 2010. Pero afortunadamente y gracias a Dios no pasó nada, solamente un pequeño susto, digamos. Justo estábamos hablando de los fenómenos aéreos anómalos de Hessdalen, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de la zona de Hessdalen. Fenómenos que no se sabe muy bien si son naturales o no. Y empieza a moverse, a temblar ahí. Justo hay fuerzas ocultas por ahí, parece que no quieren que hablemos de este tipo de fenómenos. O que sepamos la verdad. Hablando de fenómenos ocultos, y siempre pasan cosas cuando hablamos del enemigo. Sí. Esta vez, como les decía al principio, un invitado que yo esperaba mucho, desde México. Él tiene 3 horas menos, así que esperamos hacer una buena compañía para él, y nosotros también esperamos que ser para él también una buena compañía. Don Hugo Ramón Zamorano, desde México. ¿Cómo estás, amigo? Bien, qué bueno que también ustedes estén bien. Saludos a toda tu audiencia. Amigo mío, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, y estamos colaborando con tu canal. Invítanos, por favor, a sumarnos a tu canal de YouTube y contarnos más o menos qué es lo que haces en tus canales de YouTube. Bueno, miren, esta es la cosa. Yo comencé estudiando lo que es para ser sacerdote, como ya lo dije. Terminé todo el estudio absolutamente. Llegué hasta el punto de la ordenación, pero no me ordené por disposiciones de la iglesia. Uh-huh. Sin embargo, el conocimiento en la exorcística, en la demonología, en la teología y en la teosofía y varios temas que trato en el canal están en diversos libros que he puesto muy interesantes para que la gente pueda conocer pues de este tema, porque no sé allá en Chile cómo sea, pero aquí mucha gente o está impedida para leer, le duelen los ojos, son ciegos o simplemente no tienen el tiempo, y claro, siempre hay personas que no les gusta leer, ¿verdad? Exacto. Entonces, realmente yo dije, bueno, el conocimiento no lo vas a encontrar en la televisión. La televisión, en mi opinión, es una caja de basura. Es una caja que simplemente te da con qué perder tu tiempo y oxidar tu cerebro. ¿Sí? Entonces, depende qué veas, pero ahora ya todo está muy comercializado. ¿Sí? Exacto. Entonces, la cosa es que yo comencé con libros a cultivar a las personas, porque si tú le preguntas a un sacerdote diocesano cuestiones de demonología, de posesiones, de jerarquías diabólicas, ese tipo de cosas, uh-huh. ¿Sí? Muchos sacerdotes diocesanos o no saben o no lo dicen porque los obispos se los impiden. Digo, para todos los que están escuchando y para ustedes también les digo que muchas veces un sacerdote diocesano no dice las cosas o porque no las sabe, o porque tiene miedo, o porque sí sabe pero no puede porque su obispo se lo impide, ¿sí? Exacto. Y por el voto de obediencia, un sacerdote ordenado no puede hablar si el obispo se lo ordena, ¿sí? Entonces puede llegar a pasar eso. Ahora, deben recordar siempre que la iglesia
tiene tres facciones. Es romana, que es la que le responde al Papa, es anglicana, que es la que le responde al obispo de Canterbury, y también está la ortodoxa, ¿sí? Perfecto. Entonces cada una de ellas le responde a diferente obispo, ¿sí? Porque el Papa no tiene diferencia, es el obispo de Roma, ¿sí? Simplemente que los romanos le llaman su obispo, el mundo entero le llama el Papa de los que son católicos romanos, ¿sí? Exacto. Yo cuando inicié el canal que tengo, dejé muy en claro, y lo he dicho en varios videos que yo he explicado, que mi canal no está orientado a religión, porque siempre me ha tocado gente de que, ay, ¿sabe qué, señor Hugo? Esto no es católico, no debería ponerlo en su canal. O ¿sabe qué? ¿Por qué está poniendo esto si es New Age? Y así. Exacto. Entonces yo les he dicho, por ejemplo, ¿saben qué? Número uno, mi canal está orientado a la teología, teosofía, demonología y conocimiento de Dios, ¿sí? Pero Dios no tiene religión, Dios sigue siendo Dios, tengas o no tengas religión. Y es o no es, a pesar de ti, lo reconozcas o no lo reconozcas, ¿sí? Muy de acuerdo contigo. Entonces, esa cuestión, ¿ibas a decir algo, Cristian? ¿No? Oh, ok. Esa cuestión la dejé muy en claro. También resulta que me ha tocado gente que me dice, oye, pero no puedo entender este libro, no puedo entender esta temática, o ¿por qué pones un libro New Age? Yo les he dicho a las personas que el contenido que yo pongo en mi canal no es New Age, pero les dejo muy en claro que el Espíritu Santo, en mi opinión personal, porque vamos a hablar aquí un poco de esta situación teológica. Sí. Miren, no me quiero ir muy largo en esta explicación teológica, así que se los voy a decir así de simple, ¿ok? La inteligencia es una esencia espiritual, una capacidad y un don que Dios le concede al hombre, y cuando digo el hombre me refiero a hombre en género masculino y femenino, Sí. ¿sí? Se lo concede al hombre mediante una potestad espiritual y un permiso, ¿sí? Los hombres han entendido un don como un regalo de Dios para que puedan manifestarlo a los demás, y yo les dejé muy en claro que un don no es eso, ¿ok? Si tú consideras a Dios como una persona real, la primera persona que existe por el hecho de existir, ¿ok? Tienes que entender que Dios es la antítesis de la inexistencia, ¿ok? La inexistencia en sí misma no puede ser, porque si tú dices algo no existe, ya eres consciente de que ese algo no existe, ¿de acuerdo? Y en el momento de que tú tienes una conciencia de inexistencia, le das a la inexistencia un hecho de ser, ¿de acuerdo? Y por el solo hecho de su descripción, la inexistencia no puede ni siquiera ser porque es inexistencia, ¿sí? Claro. Entonces se cae en una paradoja, y esa paradoja no puede simplemente existir. Como la inexistencia nunca ha sido, pero nunca es eterno, también tiene que haber algo que la contrarreste, y ese mismo algo, que es su paradoja contraria, tiene que existir de la misma manera por el hecho de existir. Y ese algo es Dios, ¿sí? Entonces la gente no alcanza a entender ese pequeño detalle de lo que se llama un ser eventuado. ¿Por qué? Porque la mente humana pretende comprender todo en un principio, en un desarrollo y en un final, ¿sí? Sí. Un ser eventuado y una consecuencia eventual no tiene un principio, no necesita un desarrollo y no tiene un final, ¿sí? Claro. Entonces, Dios en sí mismo es exactamente eso, un ser eventuado que por esencia misma y por inherencia tiene todo conocimiento, porque todo está ya en Él. En Él no puede haber sufrimiento, no puede haber dolor, no puede haber trabajo. ¿Por qué? Porque todo lo que es la existencia misma de todo ya se encuentra en Él. Él es el motor de todo. Perfecto. Perfecto. Pero Muy gran definición, Hugo. Pero en lo que Él crea sí puede haber todo eso. Ahora, el detalle aquí que la mayoría de las personas tienen
es que ellos dicen, bueno, Dios, ¿cómo puede ser tres personas en uno solo? Porque quieren ver a tres dioses diferentes, ¿de acuerdo? Entonces no alcanzan a entender muchos que Dios es una esencia espiritual que se contiene desde siempre en esas tres personas. Esas tres personas son un solo Dios porque la misma esencia está dentro de ellos. ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, la esencia, la capacidad, el ser, el haber y el poder está en ellos. El Padre, por inherencia, ha existido desde siempre. El Hijo puede decir que ha existido desde siempre, porque al ser engendrado del Padre, en el Padre no tiene principio. ¿Ok? Pero sin embargo, en su propia esencia, en su propio ser, al haber tenido Dios Padre una voluntad de engendramiento, porque no es creación, es engendramiento, ¿sí? Al Dios tomar una parte de su propio ser y decir, yo quiero ser más cercano a los hombres, y por eso voy a tomar una parte de mi propio espíritu y de mi propio ser, haber y poder, y voy a engendrarlo en lo que ustedes van a conocer como mi verdad, es decir, Cristo, ¿sí? Y él por eso puede decir que no tiene principio ni fin, y por eso en las Escrituras le dice a los discípulos, si tú me has visto a mí, has visto al Padre, porque yo vivo por el Padre, y así el que me come vivirá por mí. ¿Ok? Y ahí se cumple la inherencia de la unión perfecta. Al tener Dios Padre la voluntad de amor, de dar engendramiento a su Hijo, y en la eventualidad de su creación perpetua darle su propia divinidad, Jesucristo puede inherentemente decir que no tiene principio ni fin. Pero si el Padre deja de existir, Jesucristo deja de ser porque el Padre es su sustento. Entonces, al existir ellos dos y ser el Padre una eventualidad que ha existido desde siempre, esa eventualidad, al formarse el amor entre el Padre y el Hijo, genera la tercera persona que también es eventual, y esa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro. Por eso en un principio se puede decir que podemos entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido desde siempre, porque la segunda y tercera persona tienen su eventualidad y su existencia en la primera. Perfecto. Sin la primera, las otras dos no pueden ser, pero las otras dos son el espejo perfecto de la eventualidad de la primera, y la sabiduría es la misma. ¿Ok? Entonces esa es la cuestión que mucha gente no puede comprender, y por eso se cuestionan por qué puede ser un solo Dios en tres personas. ¿Sí? Podríamos Y estar... ahí está la respuesta. Sí, gracias, Ramón. ¿Hugo o Ramón? Como quieras llamarme. Ya, ¿cómo me sale? Nosotros hicimos con Cristian algunas preguntas, las cuales tú nos pediste anteriormente. No sé si tienes preguntas, Cristian, o parto yo. No, estaba escuchando atentamente. Interesante, muy interesante. Yo, bueno, soy católico a mi manera. No voy todos los domingos a misa, pero interesante lo que acaba de explicar Hugo, y me deja muy claro, me deja muy clarito. Yo también tenía esa duda de que cómo pueden haber tres, no Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ahora con lo que me acaba de explicar ya me queda más claro que sin la primera persona, las otras dos no existirían. O sea, wow. El Gracias tema... por la explicación. No fui yo, amigo, fue aquel a quien sirvo. Ya, ok, perfecto. Hugo, entrando en las preguntas, ¿qué es el ministerio del exorcismo? ¿Qué se pretende en el exorcismo? Según tu experiencia. Mira, el exorcismo es una oración de liberación, ¿ok? Pero como la gente tiene mucho miedo al término exorcismo, ¿sí? Los sacerdotes que tienen la preparación, como por ejemplo los de la renovación carismática, y los sacerdotes que son investidos por el obispo con ese ministerio específico, le dicen a las personas que se les hace oración de liberación, ¿ok? Sí. Entonces cambian el contexto a exorcismo por liberación.
Perfecto. ¿Sabes? La cuestión del exorcismo es que toda oración, debes saber que toda oración es exorcística. Toda oración, por esencia y por inherencia, es exorcística. ¿Ok? Ujú. Entonces, Padre Nuestro, Ave María, o incluso lo que rezan los musulmanes, el Talmud, ese tipo de cosas, si te diriges en cualquier religión, no secta, religión, a Dios, la oración es exorcística. Pero definamos esa diferencia. Una cosa es que tú reces algo y tú digas, con este rezo ya logro esto. Y otra cosa es que tú hagas oración. La oración es cuando tú conviertes un rezo en tu palabra, entendiéndolo en tu mente y en tu corazón, haciéndolo parte de tu persona, de tu vida. ¿Sí? Perfecto. Cuando tú conviertes tu vida en una comunión con Dios, entonces esa vida, sin importar lo que hagas, es oración. Por eso se puede decir, y en la escritura se decía, que los discípulos, Jesucristo y todas las personas que lo seguían estaban en continua oración. Porque Dios Padre no se limita a rezaste Padre Nuestro, Ave María, rezaste el Talmud, rezaste el Corán, entonces hiciste oración y todo el tiempo no hiciste oración. Cuando no lo hiciste, eso haría un Dios incompleto. Entonces, cuando la comunión de la criatura es plena con el Creador, toda acción de la criatura va a estar de acuerdo a la voluntad del Creador, y eso en sí mismo es oración. Perfecto. Y eso que te estoy explicando es precisamente para definir que el exorcismo es un ministerio que solo puede realizar una persona que verdaderamente tiene esa unión con Dios, ¿sí? Porque si llega una persona y dice, ok, yo tengo el ministerio del exorcismo, y llega un poseso y esa persona dice, Satanás, sal de aquí, o hace la oración de liberación, ya sea la de León 13 o cualquier oración de liberación exorcística, entendamos que Satanás es una persona también. Debo definirte el hecho de que una persona es un ser existencial, ¿sí? No quiere decir que tú nada más seas una persona porque eres un ser humano, o que yo lo sea, o que cualquiera de esta tierra lo sea, no. Un ser que tiene conciencia de sí mismo e inteligencia es definido como una persona, espiritualmente o materialmente o en ambas instancias, ¿sí? Sí. Entonces, Satanás en sí mismo sí es un ángel y es concebido como un espíritu puro. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido carne, ¿ok? No quiere decir que sea puro de que no peque. Él sí peca y no tiene pureza de santidad, ¿sí? Pero sí tiene pureza de esencia porque es un espíritu puro, ¿ok? Y eso le confiere una inteligencia espiritual que no puede tener el hombre, porque simplemente la inteligencia espiritual, si el cuerpo la tiene, el cuerpo muere. El espíritu tiene una potencia que puede ser disminuida cuando está en el cuerpo y que es liberada cuando no está en el cuerpo. Sí, lo había escuchado anteriormente eso. Qué interesante. Porque de otra manera el cuerpo moriría. Ahora, el cerebro, la boca, los ojos, los oídos, todo lo que puedes manifestar como tus capacidades visuales, ¿sí? Tu capacidad de sentir y de todo eso, eso tú ya lo traes, y eso es llamado un don infuso. Perfecto. Porque el Señor cuando da eso o manda a una criatura a existir, esos dones te los da porque son necesarios para que existas, ¿sí? Pero eso me lleva a decirte lo que iba a decir en un principio cuando iba a explicar la cuestión del don, porque deben estar ustedes enterados de que un don no es un simple regalo que Dios da. De hecho, no es un regalo. Un don es un privilegio de servicio a Dios. Esa es la forma en la que Dios le dice al hombre: yo que soy el Rey y el Creador de todas las cosas, a ti que eres criatura mía, a mi imagen y semejanza, te doy el derecho y el privilegio de servirme y adorarme, como merezco ser servido. Y como toda capacidad me viene directamente a mí, criatura del Creador,
el Creador en ese momento dice: tú por ser criatura no tienes dicha capacidad, yo te doy ese privilegio, te doy esa capacidad, te doy esa gracia. Y eso es llamado un don. Cuando el hombre entiende un don como un privilegio de servicio que merece un respeto hacia el rey que se lo ha dado, entonces ese don es tratado con la verdadera inherencia y el verdadero respeto que se merece. Pero cuando la criatura cambia eso y dice: el don es un regalo y es mío y no me lo vaya a quitar Dios porque me siento menos, eso no sirve, ¿sí? Sí. Porque la criatura tiene que abandonarse de ella, tiene que olvidarse de ella y reconocerse como un simple instrumento del Creador, ¿sí? Correcto. Cuando vas a hacer un exorcismo, si tú como persona no reconoces esto y no reconoces que toda inherencia y capacidad viene del Espíritu Santo, Satanás lo sabe, porque Satanás lo que busca es el orgullo. Entonces, cuando él ve una molestia u orgullo en aquel que va a exorcizar, el exorcista ya está perdido, ¿sí? Perfecto. Exorcista enojado, exorcista jodido. Sí. Es así de simple. Porque esa es la forma en que Satanás actúa. Siempre yo le digo a la gente: si vas a entrar a un exorcismo, procura estar en gracia, confiésate. Porque el demonio, si tú entras y no estás en gracia, lo primero que va a hacer es destapar tu cloaca, ¿sí? Te va a ver. Te interrumpo, amigo mío Ramón. A propósito de eso, Juan Manuel Pérez Aranda de Sevilla, España, nos pregunta: en los días anteriores al exorcismo, ¿qué manera y fenómenos ha vivido usted, si es que lo ha vivido, sobre los demonios? Si ha tenido algún ataque, algún sueño, alguna opresión anterior a ejercer o participar dentro de un exorcismo. No, eso no pasa porque yo soy una persona de oración, ayuno, penitencia y caridad. Esas son las llaves para que el demonio no te pueda hacer nada. Si tú eres una persona que no es de oración, que no hace ayuno, que no hace penitencia y que no tiene caridad, y no me refiero a la caridad de dar dinero, la caridad es ponerte en los zapatos de los demás. Si tú ves una necesidad y tienes la posibilidad de ayudar con tu palabra, con tu ejemplo, o quitándote tu comida de la boca para ayudar a otro que lo necesita, eso es caridad. Escuchar a otras personas es caridad. Darles mi tiempo para explicar esto es caridad. Haber hecho un canal para enseñarles cosas de teología, demonología, exorcística y todo eso y dogmática es caridad. Porque yo no gano dinero de eso, eso lo hago porque para mí es un hobby. Ahora, respondiendo a tu pregunta, esto es un poco difícil de que lo entiendas, no sé si sea el único que te lo vaya a explicar, pero así es, mira. Comencemos por el principio. Satanás es criatura, ¿ok? Él no puede vivir sin Dios. Dejemos eso en claro, ¿ok? Ahora, el infierno no es un lugar. El infierno es una dimensión existencial. ¿Sale? Ahora, Dios no creó el infierno, pero sí permitió el infierno. Entonces se tiene que entender la diferencia entre una creación inherente de Dios y una permisión por la perfección de Dios. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dios crea a Luzbel. Luzbel no está de acuerdo con Dios y se convierte en Lucifer. Ahora, Lucifer tiene una chichincle que lo sirve, que vamos a llamarlo que es su secretario, a quienes todos conocen como Satanás. ¿Ok? Sí. Entonces, Lucifer y Satanás no es un demonio, son dos. ¿Ok? Lucifer es un demonio que confunde la mente y que hace que la gente parezca tonta y que parezca como loca. Entiendo. Entonces, cuando un psicólogo le llevan a una persona que parece loca y el psicólogo no cree en Dios, va a tratar todos los medios mundanos para poderla, entre comillas, curar. Pero resulta que la medicación, si esta persona es psiquiatra, le va a resultar al revés. Si le dan un calmante a alguien que tenga una posesión, lo va a convertir completamente en un loco. Claro. Y si le dan una anfetamina, no se va a animar, se va a poner todo letárgico, ¿sí?
¿Por qué? Porque el diablo hace exactamente lo contrario. ¿Ok? Sí. Ahora, no va a tener ni siquiera las mediciones psicológicas correctas para poder inferir que esa sea una patología humana. ¿Ok? Pero como el psicólogo no reconoce a Dios, lo único que hace es lavarse las manos, mandar al pobre poseído con un psiquiatra, el psiquiatra encuentra que no tiene solución y entonces ¿qué hacen? Meten al pobre hombre o mujer en un manicomio. ¿Sí? Yo no hablo contra los manicomios, sí hay gente que requiere psiquiatría, ¿ok? Pero también hay muchas personas que no están locas, están poseídas, es todo, ¿sí? Y el demonio no es tonto, el demonio hace la posesión de manera que es intermitente. Le da espacios de lucidez a la persona y le da espacios en que la persona no puede gobernar su voluntad. Pero una posesión no ocurre sin la voluntad de la persona. Ya sea por ignorancia, ya sea por conocimiento, o ya sea porque a través de un tercero, ignorándolo la persona, algo se le hizo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las personas que dicen, voy a ir a que me lean la mano, voy a ir a que juguemos cuija, voy a ir a jugar el tetragramatón, voy a jugar Charlie Charlie, voy a ir con un adivino, voy a ir con un, disculpando la expresión, Cristian, voy a ir con un medio, ¿sí? Ese tipo de cosas. El demonio lo ve, entonces cuando él ve que ustedes tienen esa duda en la inherencia de Dios, él dice, perfecto, tú ya me abriste la puerta, ahí está tu voluntad, ¿sí? Entonces abres la puerta, el demonio puede entrar, pero como Dios es bueno, dice, ok, hijo, eres un ignorante, hiciste esto, sabes que está incorrecto, sabes que la iglesia dice que no lo tienes que hacer, pero tú, por tu propia curiosidad, quisiste hacerlo porque no crees, o porque prejuzgaste a un sacerdote, o porque basaste tu fe en un sacerdote. La fe no se basa en sacerdotes, no se basa en rabinos, no se basa en nada, solo en Dios. Exacto. ¿Ok? Entonces esta es la cosa. Si tú vas y juegas porque tú crees que solo es un juego y el diablo no va a hacer nada, es un error, porque con el demonio no se juega. Al demonio tú le abres la puerta y tú me puedes explicar qué hace un enemigo contigo. Si un enemigo ve que tiene una oportunidad de hacerte daño y que tú no lo tomas en serio, pero le abriste la puerta, el enemigo no se va a esperar, va a entrar y va a decir, pobre tonto, no me estás tomando en serio, pero soy tu enemigo, igual te voy a destruir. ¿Sí? Sí. Entonces resulta que eso es lo que justifica la estupidez de las personas cuando dicen, no, es que ¿sabes qué? Resulta que el demonio no existe. Te lo inventaron. Nada más la iglesia te lo está diciendo para que te asustes y para que vayas y le des limosna al sacerdote y sigas yendo a misa porque quieren que estés ahí. No, eso no es cierto. Al demonio le conviene que la gente no crea en él. Porque algo es muy importante. Dios existe aunque tú no creas en él. Entonces Dios dice, ok, tú no quieres creer en mí, pero el sello de que yo te creé, tú no puedes quitártelo. ¿Sí? El demonio es igual. El demonio dice, ok, yo te voy a destruir, pero tú no crees en mí. Así que si no crees en mí, yo puedo entrar, trabajar completamente libre en el jardín que es tu alma, y tú no te vas a defender porque tú no crees en mí. Y cuando llegue una persona enviada por Dios y te diga, hey, despierta, si existe el maligno, yo me voy a encargar como demonio de ponerte un pensamiento en la mente que te diga, oye, no le creas, te está queriendo hacer tonto. No existe el demonio, la maldad viene de ti. ¿Sí? Claro. Hay un montón de gente así, pero cuando pasa ese montón de tiempo y tú te dedicaste a la cuija, y te dedicaste a la adivinación, y te dedicaste a todo eso, entonces dice Dios, bueno, tú por tu libre albedrío te quieres experimentar esto. Ok, perfecto. ¿Sabes qué, Satanás? Él, por su libre voluntad, quiere abrirte la puerta. Yo soy Dios. Tú a mí me respondes, pero yo no me meto con el libre albedrío de mi criatura. Mi criatura abrió la puerta a lo que tú quieres hacer. Gran Y tema. tú eres una criatura contumaz a mi voluntad, es decir, desobediente. ¿Sí? Pero a pesar de eso, es criatura. Entonces Dios le dice al maligno, perfecto, él
criatura ignorante que no siguió mi ley, abrió la puerta para que tú entraras. Yo que soy Dios, como una lección de humildad y una lección para darle una mayor fortaleza al alma, te permito por un tiempo determinado que entres en esa alma, no porque yo lo quiera, sino porque esa alma, con su libre albedrío, te ha invitado a hacerlo. Exactamente. Entonces resulta que el maligno entra y ahí comienza la persona a perder la voluntad. Y entonces las otras personas que no creen en Dios dicen, ah, caray, este está poseído, busca al exorcista. Pues ¿qué creen? El exorcista no libera al poseso. Esto es bien importante. Dios respeta siempre la libre voluntad, nunca jamás la violenta. ¿Ok? En ocasiones muy específicas, por razones muy específicas, Dios se impone a la libre voluntad, pero lo ha hecho muy pocas veces. ¿Ok? Ahora, entonces, cuando la gente se da cuenta de eso, dice, no, pues yo no creía en el diablo, pero ya creo. Ah, pues perfecto, llévenlo con el exorcista. Pero si esa persona no tiene voluntad, si esa persona dice, yo no quiero ir, haz lo que quieras, pero yo no quiero ir, Dios dice, perfecto, te quiere liberar tu familia, pero tú no quieres. No te vas a liberar hasta que tú quieras, ¿sí? Pero ¿cuál es el detalle aquí? ¿Cuál es el trabajo de santidad de Satanás? Si las personas en esa familia decían, no importa, me sigo portando mal, sigo yendo con viejas, sigo yendo a que me lean la mano, sigo yendo a esto. Y llega el demonio, cambia las cosas y transfigura a las personas y les hace la vida de cuadritos. Entonces esa gente empieza a rezar y dice, pues no creo en Dios, pero vamos a hacer oración a ver si cambia. Ese es el secreto del inicio de un cambio de un alma, ¿sí? Porque la oración y el rezo no obligan a Dios a hacer nada. A Dios no se le puede dar mayor gloria, ni se le puede cambiar, ni se le da nada. Dios es el epítome total de toda existencia y potencia. La misa no es un favor que nosotros le hacemos a Dios de ir a visitarlo, no. La misa se convierte en sagrada Eucaristía cuando Cristo está presente ahí, por la transustanciación de su cuerpo y de su sangre. Si Cristo no está presente por la transustanciación, eso es una asamblea de oración. ¿Ok? Ah, perfecto. Entonces lo que hace la misa, lo que hace la Eucaristía, es Cristo. Porque Cristo no forma parte de la Eucaristía. Cristo es la Eucaristía. Y eso el demonio lo sabe. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la gente se acerca, tiene que entender que no le está haciendo un favor a nuestro Señor. Nuestro Señor le está haciendo una dádiva de amor a la criatura al entregarle la posibilidad de que una criatura inherente, creada por Dios a su imagen y semejanza, tenga la capacidad de unirse a un ser eventuado que existe por el hecho de existir. Y todavía no entienden las personas que Dios, siendo un ser invisible, pero creado en sí mismo por inherencia propia y existente desde siempre, haya hecho que su propia naturaleza inherente tuviera una disminución gloriosa en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no es menos Dios, pero sí es más pequeño que el Padre en esencia, pero no en inherencia ni en potencia. Y la razón de esa pequeñez no es una falla de Dios, no es falibilidad, sino que es la propia misericordia de Dios diciendo, queridas criaturas que no me pueden comprender, aquí tienen a mi esencia, a mi verdad hecha hombre, cercana a su naturaleza, cercana a su limitación, para que ustedes puedan comprender lo que yo soy. Y cuando el hombre comienza a entender que no puede nada sin la oración y sin la unión inherente, entonces es que el Espíritu Santo le da el conocimiento y le va abriendo en inspiraciones divinas el conocimiento de la palabra y de la esencia, ¿sí? Y ahí es donde los hombres dicen, esta escritura que no entendía ya la entendí, esta situación que me pasó en la vida que no entendía, ya la entendí. Y les ha pasado a ustedes seguido. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Todas las personas tienen a veces un problema que no saben resolver. Claro. Y no lo saben resolver y dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Y es todo.
y de repente se quedan como pensando, se van a dormir, y al siguiente día, de la nada, como los estúpidos que somos, nos llega una idea y nos dice, ¿qué crees? Aquí está lo que necesitas. Y no sabías ni qué, pero te llegó la idea. ¿Sí? Pues eso se llama conocimiento inherente. Y eso solo lo da el Espíritu Santo. Y en base a la humildad, en base a la oración, en base a la caridad, al ayuno, a la penitencia y al hecho de cómo tú te manifiestes con tu prójimo, así Dios da ese conocimiento y se entiende más la comunión de la creación con su creador. Perfecto. Mira, ahora ya entendemos, Hugo, por qué Satanás no se mete contigo. Cristian, wow. Sí. Wow. Sí. Wow, sí. O sea, Hugo tiene que escribir varios libros, parece. Cristian, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario. No, interesante, súper interesante. Me está aclarando muchas dudas que siempre he tenido, digamos, a propósito del tema religioso, digamos. No sé, de verdad que quedé bien claro con todo lo que la información que él está entregando. Me queda súper claro todo. Esto lo expliqué porque uno de tus radioescuchas preguntó si había alguna situación que yo sufría cuando eso pasaba. Sí. Y esto todavía falta mucho más por explicar. ¿Sigue escuchando tu radioescucha? Sí, y me hizo otras preguntas también. Sí, hay unas preguntas interesantes. Ok, mira, ahí te va porque expliqué todo esto, mi estimado. Lo que pasa es que no creo que vayas a poder entender esto mucho, pero te voy a decir cómo debes ver a Satanás. ¿Okay? Espérame, amigo mío, disculpa que te interrumpa, porque es segunda vez que tú dices, no creo que ustedes entiendan esto que voy a decir. Aquí va ese comentario, Hugo, a ver si nos puedes explicar. ¿Cuál es el comentario? ¿Tú lo vas a hacer o quieres que yo explique? No. Lo que tú has dicho 2 veces ya, que comienzas diciendo que no creo que ustedes entiendan esto, pero ahí va. ¿A qué te refieres con que nosotros no podemos entender esto? ¿Puedes comprender tú que en la esencia de Satanás pueda existir la posibilidad de encontrar la manera de adorar a Dios? En su esencia creo que sí, siendo criatura, como tú dijiste al principio, creada por Dios. Sí, ok, entonces ahí te va. ¿Por qué les decía que creo que no lo van a entender, pero si lo entienden bien? Respondiendo a la pregunta de tu radioescucha, esta es la situación. Cuando yo he estado en exorcismos o cuando me he enfrentado al demonio, yo no veo al demonio como una criatura separada de Dios. ¿Sí? Claro, sí. Entonces la iglesia, muchos sacerdotes, no todos, pero muchos, no crean esa unión. Ellos dicen, Dios no es mal, Dios es bien. Entonces Dios no puede estar en comunión con el demonio. ¿Sí? Sí, claro. Y al hacer eso, ellos separan al demonio de una manera en que inconscientemente lo quieren hacer su propio Dios. ¿Sí? Porque el demonio, al estar separado de Dios, entonces no dependería de Dios, ¿sí? Y entonces sí sería un verdadero Dios, porque no dependería del Creador, ¿sí? Claro. Pero resulta que no es así, porque la misma esencia y el mismo sello de creación divina, Satanás, aunque no acepte al Creador, lo tiene, o sea, tiene ese sello de creación, ¿ok? Entonces, el demonio es un artero, es un embustero y es un mentiroso, ¿ok? Perfecto. Pero cuando tú llegas y le dices, impetrando con el poder de Dios en su nombre, le dices, en el nombre de Dios, Satanás, yo te ordeno que hables la verdad sobre esto. Satanás no puede hablar mentira, porque está impetrado por el poder de Dios. Sí, ¿Okay? y es una pregunta que siempre se lo hacen. ¿Por qué en un exorcismo el exorcista le exige al demonio o a Satanás o a quien esté poseyendo decir la verdad? Claro, yo pienso lo mismo que tú. Él tiene que estar de alguna forma obligado
a decirlo, a De obedecer. hecho, así es, el demonio es obligado, pero al ser obligado, él mismo está reconociendo la gloria de Dios. Exactamente, sí. Sí. Interesante. Entonces, Hugo, pensándolo así, ¿un demonio puede cambiar su estado a un estado puro angélico, volver a ser su esencia como la creación de Dios? Un demonio nunca ha dejado de ser la esencia. Mira, hay un libro que escribió, déjame ver si recuerdo el nombre de la persona, aquí lo debo de tener. A ver, vamos a ver si lo recuerdo. Es Santa Catalina de Siena. Sí. ¿Ok? Ese libro tiene muchísimo, de hecho lo voy a poner en el canal, al rato lo van a ver, explicado con mi voz, pero ahí explica muchos detalles que de hecho van a ser muy útiles basados en la pregunta que tú me estás haciendo, ¿sí? Claro. Aquí te va la respuesta simple. Lo que Dios crea no cambia en esencia porque Dios no se equivoca. Es así de simple, ¿sí? Dios crea y no destruye. Él crea para no destruir, ¿ok? Él trae a la inherencia de la existencia por su propia omnipotencia, su gracia y su bondad, y no se equivoca al crear, pero no priva de la libertad, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Un espíritu no cambia de esencia, pero al tomar una decisión angélica, los ángeles no pueden volver atrás porque el conocimiento que tienen de Dios es un conocimiento que no tiene velos, es un conocimiento total, un conocimiento espiritual, ¿ok? Sí. Entonces, cuando un ángel decide ser desobediente a Dios, decide ser desobediente con pleno conocimiento, no con duda, ¿ok? Ni tampoco con un quién sabe, tal vez me equivoque, eso no existe en un ángel. Porque un ángel, al no tener una limitación corpórea, no tiene un libre albedrío de decisión alternativa, porque los ángeles y los espíritus puros no necesitan eso, porque el conocimiento inherente total lo tienen en Dios. Tienes que poder entender que Dios al crear se funde con la criatura. No es la criatura y Dios, es la criatura con Dios, en Dios, siendo uno. La esencia de la inteligencia espiritual no funciona sin Dios. ¿Ok? Entonces, los ángeles, al tomar una decisión de bien, toman una decisión de bien sempiterna. ¿Por qué sempiterna? Porque ellos sí tienen principio, pero no van a tener fin. Y como el conocimiento de Dios para ellos es total, ellos no pueden cambiar su parecer ya, porque su conocimiento es pleno, no tienen una duda, así que no tienen la libertad que tú o cualquier hombre tiene de que ahorita peca y al rato no, ahorita se arrepiente y al rato no. Claro. Ellos no tienen esa libertad por el conocimiento que tienen. ¿Ok? Sí. Los demonios son iguales, tienen el mismo conocimiento, eligieron libremente no servir a Dios y por eso no pueden cambiar su decisión. Pero su naturaleza no cambia, sigue siendo Perfecto. angélica, solo que está corrompida. ¿Bien? Claro, sí. Entonces, a Dios se le sirve de tres maneras. Esto siempre recuérdalo. Se le sirve por amor, libremente. Se le sirve por temor, porque cuando ya conoces a Dios, si eres una persona que no conoce a Dios, de repente lo conoces y te toca una persona que no te instruyó bien o que te hizo ver a Dios como una persona castigadora o algo así, y ves que Dios es real, en ocasiones pasan cosas en la vida que hacen que te des cuenta que sí existe un ser superior, y entonces dices, toda mi vida me equivoqué, existe un ser superior, pero le tengo miedo a esto que hice, y comienzas a servir a Dios por el temor de tener la paga de tus malas obras. Eso se llama un temor servil. Y esa es la segunda forma de servirle a Dios. Cuando un alma comienza a servirle a Dios por temor servil, Dios comienza en su bondad inherente a cambiar esa alma para que la comience a servir por amor. Pero ese proceso
puede tomar muchos años. ¿Ok? Y la tercera manera de servir a Dios es por esclavitud. ¿Cómo funciona eso de la esclavitud? Dios es el único creador, no hay otro principio, y Él mismo lo ha dicho, yo soy el alfa y el omega. Se acabó la plática, eso es todo. Cuando un ángel o un hombre decide libremente no servir a Dios y apartarse de Él, Dios respeta esa decisión, entonces ellos tienen que tener un lugar donde existir. Pero resulta que como ese ángel o ese hombre no quieren servir a Dios, pero no hay más Dios que Él, porque Él es el alfa y el omega, Dios al no equivocarse con lo que crea, les da un lugar para que existan, y estos seres se ven forzados a servir a Dios, forzados por ellos mismos, porque se dan cuenta de que no existe otro principio, de que el único principio es Dios. Exacto. Entonces dicen, yo no lo quiero servir, pero resulta que no hay otro principio, resulta que la esencia de mi existencia me la dio Él, ¿sí? Entonces, lo tengo que obedecer. No quiero, me encuentro en desobediencia, me encuentro en contumacía, no me encuentro en gracia, así lo decidí. Pero resulta que eso no le quita a Dios la capacidad inherente de ser el alfa y el omega. El que decidió ser contrario a la ley divina fui yo. El demonio condenado o el espíritu que se condenó. Perfecto. Al haberlo decidido yo, Dios no es quien me condena. Yo me condené, se me reveló que Dios es la única verdad real, entonces estoy obligado por mi existencia a servirlo. Entiendo. Cristian, no sé si tiene algún comentario, alguna pregunta. Interesante. Me recuerda un poco al documental, algunas cosas que dice acá, de, ¿cuánto se llama? El Evangelio de Judas. Hay algunas cosas como digamos que no te lo enseña, digamos, cuando uno está digamos en clases de religión, por decirlo así. La catequesis. La catequesis, sí. Hay cosas que como que se asemeja un poco a algo relacionado con este evangelio. Pero me gustaría preguntar al padre, no sé si puedo decirle padre. Tú dime como quieras, no hay problema, muchos me han dicho padre. Sí, porque estoy viendo acá los comentarios, alguien que menciona cada rato padre. Hay un fragmento, me voy a alejar un poquito del tema, así que te pido disculpas, Andrés. No, por favor. Hay este documental que apareció hace bastante tiempo sobre no sé si será verdadero o no, el famoso Evangelio de Judas, donde Cristo, digamos, se ríe de sus apóstoles cuando están, ¿cierto?, orando antes de comer, y él dice que el Dios que usted reza no es el mismo Dios que me trajo, digamos, acá a este mundo, por decirlo así. Ahí siempre he quedado con esa duda, ¿a qué Dios se refiere Cristo cuando se ríe de sus apóstoles porque están orando a un Dios que no es el verdadero, por decirlo así? No sé si te voy a responder de una manera simple. Mira, esto es bien sencillo. El Evangelio de Judas es un evangelio apócrifo y no quiere decir que no se le reconozca en el aspecto de la enseñanza teológica y dogmática, ¿sí? Pero para poder tú basarte en la verdadera significación de tu pregunta, tienes que conocer todo el contexto, no solo lo que te quiso poner el History Channel. Claro, sí, exacto. Entonces, eso es lo que ellos quisieron mostrar del Evangelio apócrifo de Judas, ¿sí? Porque los evangelios apócrifos sí tienen eso, pero tienen que ser entendidos a la luz del Evangelio y a la luz de las Escrituras y a la luz, por ejemplo, del famosísimo que también está ahí en el canal, el libro de Urantia, ¿sí? Y evidentemente los que te presentaron ese documental lo hicieron como les dio su gana, no como tenía que ser. Ellos simplemente cortaron y pusieron lo que quisieron como lo quisieron, porque lo que le interesa al History Channel
entre comillas, sí es que tú aprendas, pero también es que tenga mucha audiencia. Es vender. Y, Amigo Hugo, Juan Manuel pregunta, ¿usted cree que hay adoradores del diablo infiltrados en la iglesia? claro que sí los hay. Se llaman masones. Así de claro, así de directo. Así de sencillo. Porque el Papa Juan 23, creo, no me acuerdo quién, el humo de Satanás está en la iglesia. Puedes leer varios libros de masonería si quieres. No estoy contra los masones como seres humanos, sí contra su doctrina, porque la doctrina de los masones es luciferiana. Ah, perfecto. Perfecto. Así, sin doblez. Así sin doblez, sí. Mira, bueno, yo lo había escuchado, pero claro, los masones, la otra vez estaba viendo un reportaje y obviamente se muestran como muy cercanos, muy normal todo. Decía la persona, aquí no hay ningún tipo de secreto, no hay ninguna, son todos mitos, son todas mentiras y bueno. Mira, ahí te va. Yo, en lo personal, a mí no me interesa la masonería. Yo conozco personas que son masones, ¿sí? Y ellos pertenecen a logias, ¿sí? Y en la logia se les dice qué pueden decir, qué no pueden decir, su saludo secreto, su cuestión de cómo entran, su cuestión de los retejadores, su cuestión de muchos detalles que te puedo platicar, ¿sí? Pero no me creas a mí, ya hay personas que han hecho esto para el bien de la gente, ¿sí? Uno de esas personas se llama, si todavía vive, Maurice Calet, ¿sí? Es autor de un libro muy famoso que se llama Yo fui masón, ¿sí? Perfecto. Y puedes agarrar y leer ese libro y darte cuenta. Hago hincapié. No estoy criticando a los masones son personas comunes y corrientes como tú y yo, ¿sí? La doctrina es luciferiana, pero dime tú, ¿Satanás no se viste de ángel de luz? Siempre lo digo. Entonces, si se viste de ángel de luz, ¿tú crees que Lucifer a través de su achichincle no va a engañar no solo a los masones, sino a varios otros? Claro. Los masones son famosos, sí, pero también están los agnósticos, los herejes, los idólatras, los que tienen su propia religión calladita y no dicen nada, los famositos que dicen voy a misa cuando me nace porque Dios no necesita que esté en el templo. A esos les aclaro, tienen razón. Dios no necesita de nosotros para nada. Dios nos hace un favor en una dádiva de amor al ir a la Sagrada Eucaristía para nosotros tener fuerza corporal y espiritual y mental para preservar nuestra esencia y progresar como seres. Nosotros no le hacemos un favor a Dios. Y cuando la gente dice, yo voy cuando me nace a misa, esos creen que le hacen un favor a Dios. ¿Sí? Claro. Dios ya existía Dios antes que nosotros, ya existía antes que la creación, no nos necesita. La inherencia perfecta de Dios en su Trinidad y unidad lo hace completamente autosuficiente. Eso se define como Dios. Si un Dios no es plenamente autosuficiente, no es Dios. No es Dios, claro. Aquí las preguntas una que me enviaste, Cristian, tú, que siempre ha salido como a la luz. ¿El espíritu de un fallecido humano puede poseer a una persona, Hugo? Claro que sí. Sí, wow. Mira, los demonios pueden moverse en el infierno, los hombres condenados no pueden. Pero el infierno tiene jerarquías existenciales, lo mismo que el cielo. ¿Ok? Sí. Entonces, por ejemplo, Asmodeo es un demonio encargado de destruir el matrimonio, destruir la familia, destruir la unión. ¿Ok? Lucifer le dice a Satanás que le ordene a Asmodeo que vaya a destruir una familia. Y él hace eso. Los demonios que tienen nombres bíblicos son más poderosos que los demonios que no los tienen, ¿sí? Entonces, los demonios de nombre bíblico suelen ordenar a los demonios que son inferiores a ellos.
y en ocasiones le ordenan a condenados que vayan y posesionen una persona. Pero recuerda la escritura de Cristo cuando el Señor dice, si una persona está poseída y se le libera y se le dice, ve y no peques más, porque la casa se ha limpiado, la casa estaba sucia y se ha limpiado, ¿ok? Pero luego esa persona dice, no importa, ya me hicieron el exorcismo, ya me liberaron. Entonces, el espíritu malo, al salir, como está condenado por sus acciones, no va a encontrar descanso, porque el descanso solo se tiene en Dios. Claro. Al no encontrar descanso, nuestro Señor le dice a ese demonio, sal de aquí y vete a los lugares áridos que tú mereces. Así que por permisión divina, los demonios y los espíritus errantes pueden andar por el desierto, pueden andar por el mar, pueden andar en ciudades, pero no se relacionan con nadie, ¿sí? Ellos viven su aridez. Si la persona pasa por lado de un espíritu maligno y no lo ve, y es una persona de oración, el espíritu maligno no le va a hacer nada. Pero si no es una persona de oración y el espíritu maligno ve que está llena de vicios, que está llena de un montón de cosas que no son de Dios, que nunca ora, que no cree en el Señor, que no practica los sacramentos, le estás invitando al demonio a entrar. Entonces ese demonio se va y dice, me corrieron de esta casa, pero vamos a ver si la casa sigue limpia, como la dejaron, o si se volvió a ensuciar por su libre voluntad, ¿sí? Si la persona siguió con el mismo pecado, si le valió madre y pensó que no le iba a pasar nada y sigue igual en lo mismo, ese demonio llega, ¿qué pasó? No, ¿Puedo hacer una pregunta después? sí, no, termina tu... ¿Mande? Después quería preguntar algo, Ok. Entonces el demonio llega y dice, ok, tú seguiste en tu pecado, tú seguiste en tu contumacía, a ti te liberaron, pero tú, por tu libre voluntad, quisiste seguir, entonces, ¿qué crees? Yo que aquí estaba, voy a regresar porque me estás invitando de vuelta. Pero como ensuciaste tu casa por segunda vez, como ensuciaste tu espíritu, ensuciaste tu alma, ensuciaste tu cuerpo, entonces ya no voy a venir yo solo. ¿Por qué? Porque me sacaste. Así que mereces que te parta tu madre. Y como me, Tal cual. y como me Claro. como te lo estoy diciendo en términos comunes, ¿sí? Coloquiales. Como me sacaste y te enfrentaste a mí y mereces que te parta tu madre, no voy a ir yo solo, voy a ir por otros 7, vamos a venir, Claro. vamos a hacer fiesta y te vas a pudrir. Así de El simple. desmadre van a hacer adentro. Y eso es real, ¿sí? Eso sí pasa. Entonces las personas dicen, es que ya me había liberado el padre, seguí en lo mismo y me puse peor, y otra vez la vuelven a llevar al exorcista, pero es importante que la persona tenga voluntad. Si la persona dice, yo quiero liberarme, ese es el primer paso, ¿sabes? Claro. Y luego el exorcista le va a decir a la persona, sí, está bien que yo sirvo a Dios y soy un instrumento de Dios para que Dios a través de mí te libere, porque tú tienes la voluntad de liberarte y Dios está respetando tu voluntad, y a través de mí y a través de la oración de tus familiares y a través de la oración de la iglesia y a través de la fe eucarística se te está liberando. Pero también tienes que tener tu responsabilidad. Tienes que orar, tienes que ser una persona de verdaderas santas costumbres. Sí, por ejemplo, sin agraviarlos. ¿Ustedes creen que no le abre la puerta a las personas que todo el tiempo están en orgías, viendo pornografía, masturbándose y haciendo todo ese tipo de cosas? Claro. ¿Cuál es tu Había una pregunta? No, aquí había una pregunta similar a lo que está comentando ahora, de la pornografía. Y con eso, Hugo, o sea, no sé si va a hacer la pregunta o tiene que ver con lo que Sí, dijo eso. yo quería comentar, o sea, yo no sé si lo leí o alguien me comentó, que los demonios, en este caso, al ser humano le tenían mucha envidia, digamos, odio, porque al parecer siempre, si uno se arrepiente de corazón de algo que haya hecho, ¿cierto?, que no es agradable, ¿cierto?, a los ojos de Dios, teníamos como el perdón. Ahí te va. La muerte hace dos cosas solamente. Aquí en la tierra tú tienes
todo lo que necesites de bienes materiales, pero todo viene de la providencia de Dios. Todo te lo da Dios. Cuando el hombre comienza, te voy a responder, pero necesito explicar esto para que entiendas la respuesta. ¿Sí? Perfecto. Cuando el hombre comienza a entender que él no tiene la solución, sino que la solución es de Dios y que Dios es la esencia de todo, y el hombre comienza a convertir su vida en oración y le comienza a decir a Dios, Señor, yo sé que a mí me toca hacer esto, pero esta parte que a mí me toca hacer, llámese mi trabajo, el ministerio de las mamás que están en casa, las amas de casa, las que están en oficina, cuando dicen, yo sé que todas mis potencias, que todas mis capacidades no me vienen de mí, sino que me vienen de ti, Señor, y yo te las ofrezco, y hago lo que a mí me toca, pero unido a ti. Y lo que yo no puedo hacer, te lo encomiendo a ti. Y por eso hago oración, Señor. Por eso yo te pido por mis enemigos, te pido por los que me conocen, te pido por los que me maldicen, te pido por los que no creen en ti. Y cuando tú comienzas a unir tu vida de oración, tu trabajo diario, convertido en oración, a las demás personas que son tu prójimo, Dios comienza a ver todo eso y comienza a cambiar tu vida y a darte un mayor conocimiento, ¿ok? Entonces allí tus obras comienzan a cambiar, porque las obras son moneda de cambio. Y el Evangelio lo dice claro cuando Jesús dice, recordad que vino el dueño y a uno le dio 5 talentos, y a otro le dio 4, y a otro le dio 2, y a otro le dio 1. ¿Y qué hicieron otros? Todos lo multiplicaron. Entonces llegó el dueño y les dijo, bien, siervo, lo hiciste bien, ahí tienes otros 2, ahí tienes otros 4, ahí tienes otros 5. Y al que uno, que fue y lo enterró, le dijo, siervo desgraciado, hiciste las cosas mal, te quito lo que tienes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente él no multiplicó las obras. Entonces, ¿qué ocurre? La muerte hace 2 cosas. Te quita el cuerpo y te fija tu voluntad. En el momento en el que tú mueres, tu voluntad es fijada. Si tú, por ejemplo, mueres con rencor, así vas a estar en la muerte, porque la muerte eso es lo único que hace. Pero no te da moneda de cambio, no te da obras. Las obras que tú hayas tenido, si moriste con rencor, con odio, contra una persona, lo que sea, así te vas a quedar. Entonces tú solito vas a llegar ante Dios y no lo vas a ver porque lo vas a aborrecer si moriste con odio. Y al momento en que eso pasa, tú solito te vas a ir al infierno. Porque el infierno no está allá, el infierno comienza aquí. Y el cielo no es nada más allá, también comienza aquí. Entonces, si una persona muere con buenos sentimientos, con sentimientos de perdón y de arrepentimiento, cuando muera, esas 2 cosas van a pasar igual. Se le quita el cuerpo, se le fija la voluntad. Entonces llega el alma con Dios y si ve que no tiene la pureza requerida, la propia alma le dice al Señor, Padre, no soy digno, purifícame. Pero ya vio a Dios y esas almas por su libre voluntad van al purgatorio. Las que sí son puras, que son muy contadas, pasan directo a la gracia de Dios. Perfecto. ¿Eso responde tu pregunta? Sí, sí. Ahora entiendo por qué no nos quieren los demonios. Esto es tan interesante, Hugo, Cristian, y para las personas que nos están escuchando y viendo a través de Facebook y YouTube, que, ojo, siempre decimos, nosotros tenemos nuestras creencias, nuestros pensamientos, opiniones, y son respetadas todas. Para no quitarte más tiempo, Hugo, nosotros estaríamos 24 horas haciéndote preguntas, escuchándote. Cierto. Es muy gratificante, muy necesario, creo yo, independiente de nuestras creencias. Yo puedo ponerme en el lugar de un ateo y rebatirte todo, refutar todo lo que tú dijiste con ciertos argumentos o no, pero es muy importante hablar estos temas. Yo te hago una última pregunta como para liberarte y no abusar de tu tiempo, amigo Hugo. El más allá, después de la muerte, ¿qué opinión te merece? ¿Hay una vida eterna o hay una reencarnación?
¿Cómo se explica eso? Te voy a decir una cosa, yo creo que no hay coincidencias porque estás hablando con una persona, y lo digo para ti, para Cristian y para todos los que están escuchando, estás hablando con una persona que cuando era chica tuvo el privilegio de morir. Ah, perfecto, me encanta eso. O sea, no me encanta que te haya pasado eso, pero me encanta la experiencia cercana a la muerte y eso. SM. ¿Cómo lo ves tú entonces, la muerte o después de la muerte? Es que, mi estimado, la muerte es un suceso que le ocurre solo al alma que se divide de Dios. La muerte corpórea solo es una separación, porque realmente no existe la muerte. Te voy a relatar qué me pasó a mí, que te va a pasar a ti y que le va a pasar a todos, pero después de lo que te voy a relatar, lo que pase ya depende de cada alma, ¿ok? Por favor. Yo me morí en una operación, ¿ok? Sí. Al morir salí de mi cuerpo, vi mi propio cuerpo, y de ahí un conocimiento me hizo entender que había muerto, ¿ok? Y hago hincapié en un conocimiento, no hay nada que te hable. Solamente es como un pensamiento que te llega y te dice, ya, es todo, ¿sabes? Y te deja entender en qué contexto moriste, es decir, el lugar donde quedaste, por qué moriste, bajo qué circunstancias está tu cuerpo, todo eso. Una vez que entendiste todo eso y las personas que te rodean, y entendiste el sentir de las personas que te rodean al haber muerto tú, entonces la potencia del Espíritu de Dios te lleva a lo que normalmente se llama como tu podcast, umbral. ¿Sí? El umbral es una puerta espiritual que siempre está abierta, pero por orden de Dios no jala nada que no sea espiritual. Perfecto. Entonces, cuando tú volteas a ver el cielo azul, estás viendo el cielo azul creado por Dios para la cuestión de la materia, ¿sí? Pero en ese mismo cielo azul, todo espíritu ve el umbral, ¿sí? Perfecto. Entonces pasan por el umbral, que no lo puede ver más que el espíritu o quien Dios quiera que lo pueda ver, ¿sí? Pasas por ahí y esa es una cuestión personal de cada alma, porque al llegar al umbral, dependiendo cómo hayas vivido y la energía que tengas, eso es lo que te va a mostrar el umbral. Los juicios de Dios no son como los juicios de los hombres. Un juicio de Dios es, llegas al umbral, ves tu vida, pero ves también qué afectación tuvo tu vida para con todas las personas que tú estuviste en contacto, ¿sí? Hiciste esto y esta vida de estas personas la tocaste así y tuviste estas consecuencias. Dejaste de hacer esto, esta vida de estas personas no la tocaste así, tuviste estas consecuencias, ¿sí? El Señor te hace comprender todo eso, pero es un conocimiento inherente, un conocimiento espiritual, ¿sí? No es algo como los hombres que tienen que explicar, entender, pensar y todo eso. El espíritu no necesita eso, Sí. ¿ok? Porque el conocimiento por inherencia es un conocimiento que se te da así. Claro. Al momento que Dios habla o te hace entender, en ese mismo instante Él te hace comprender el contexto de su palabra o el contexto de la esencia espiritual que estás viviendo. De ahí se puede definir y comprender por qué los santos y personas muy específicas tenían y siguen teniendo éxtasis. Por eso se puede definir eso, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que pasas por el umbral y comprendes todo lo que fue tu vida y las consecuencias que tuviste para con tu prójimo, entonces llegas al punto donde si alcanzaste una muerte con perdón y arrepentimiento, ves a Dios. Si tú alcanzaste una muerte donde moriste con rencor y maldad, no ves a Dios, pero escuchas su juicio. ¿Sí? Entonces el Señor no le dice al alma, ¿ya viste lo que está en el umbral? ¿Ya lo comprendiste? Te vas para acá. No. Dios le dice al alma, ¿has entendido todo? ¿Qué mereces? Así de simple. ¿Por qué? Porque la inherencia de la esencia perfecta de Dios es tal que cuando el alma llega a estar frente a Él en visión beatífica o llega a estar frente a Él en su justicia, escuchando su voz, ya no puede rebatir nada,
porque la misma esencia de la perfección divina le hace comprender que en Dios no hay cambio. Dios no es un ser mutable, Dios es perfecto y no cambia. Todo lo que existe y Él ha creado y permitido que exista, siempre va a cambiar, pero Él no cambia. No se hace más viejo, no se hace más joven, no es más, no es menos. Dios ya es Dios, entonces nada se le quita y nada se le da. Y Él le da ese conocimiento al alma. Al entender esa alma ese conocimiento, Dios le da la inherencia de conocimiento del juicio perfecto. Porque recuerda que hay 3 juicios, para ti y para toda la audiencia. Está el juicio que tú haces de ti mismo, que es un juicio imperfecto porque tú no recuerdas toda tu vida. Está el juicio que tu prójimo hace de ti, que es un juicio imperfecto porque ellos juzgan la apariencia de lo que tú vives. Pero no conocen ni tu corazón, ni tu pensamiento, ni por qué actúas de acuerdo a cierta circunstancia. ¿Sí? Por consiguiente, ambos juicios son imperfectos. Y el tercer y último juicio es el juicio del Señor. Y como Él sí conoce todo y te da el conocimiento pleno de todas tus consecuencias y luego te muestra la inherencia de su perfección, que tú no lo puedes entender porque no te has muerto, ¿sí? Ante su misma presencia, ante su esencia, no se puede discutir. Porque un conocimiento divino te hace comprender que no existe un conocimiento que Él no conozca, o una esencia que Él no tenga, o una potencia que Él no sea. Perfecto. Wow. En consecuencia, la reencarnación. ¿Es posible? La reencarnación, mira, ahí entramos en el show de la demonología, porque tú me hiciste una pregunta muy sencilla, Claro. que si podía un difunto poseer un alma. ¿Sí? Ok. La reencarnación, para los que creen en ella, es posible y siempre te van a decir, yo recuerdo mi vida pasada, que pasó esto, que pasó aquello, que pasó el otro. Sí, pero la parte que no recuerdan de su vida pasada es que no saben si algún difunto que sí vivió esa vida se está metiendo con sus recuerdos. La interferencia. ¿Ok? Y eso se malinterpreta como reencarnación porque a veces Dios en sus misterios permite que eso suceda, pero no deja que el difunto o el demonio posesione plenamente a la persona, sino que los deja estar allí con ellos, les da, por ejemplo, algunas potencias determinadas como el conocimiento de vidas pasadas que no les pertenecieron, que no son de ellos, pero ese difunto les hace sentir que sí, ¿sí? O los hace sentir como parte de que así pasó, de que fueron ellos los que lo vivieron, porque al difunto no le importa, ya murió, ya está juzgado. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esa situación ocurre a tal grado que la persona cree que en realidad sí existe la reencarnación, pero en realidad no es más que una posesión que Dios no permite que llegue a la plenitud de que la persona pierda la conciencia. ¿Por qué ocurre esa posesión? Te lo explico. Porque quién sabe si la abuelita, la bisabuela o X persona se consagró al demonio y dijo, yo consagro a mi hija a Satanás y lo que tengas en un futuro, bla, y así. Y si no lo supieron y no hicieron oración de liberación, el demonio, al ser un enemigo, tira una cadena y dice, ok, pero la sangre de Cristo no está presente, así que la cadena se queda. Si tú vives toda la vida con la cadena, a mí me vale madre, la cadena sigue ahí. En tu descendencia la cadena sigue. ¿Sí? Claro. Cuando Dios les dé la luz, ellos se acerquen en la oración y conviertan su vida en oración, Dios va a decir, Satanás, es suficiente, detente, siervo mío, y a este le concedo la liberación. Y ahí se rompió la cadena. Pregunta de ahí en adelante quién ha reencarnado y nadie te va a poder hablar de una vida pasada. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Demasiado. Yo quería hacer la última pregunta, no sé si se puede. Por favor. Para poder dejar tranquilo. Échale, no hay bronca. Gracias. Mira, siempre me ha interesado el tema de, creo que se lo puse ahí, lo escribía delante Andrés, si los demonios o las entidades, estas energías,
son capaces de poseer objetos inanimados, como muñecos, que siempre han salido, ¿cierto?, en las películas que hay. Por ejemplo, la muñeca Annabelle, que se supone que está basado en un hecho real, digamos. ¿Son capaces de poseer este tipo de objetos inanimados? Sí, pero volvemos a lo mismo. Tú que te dedicas a lo que te dedicas, con la pregunta que me haces, me doy cuenta, sin ánimo de ofenderte a ti, Sí, sí. que te falta mucho conocimiento de demonología. ¿Sí? Mira, te explico esto. A Satanás no le importa poseer a la gente. Su acción extraordinaria es la posesión. ¿Ok? Pero para que él llegue a la posesión, con el perdón de ustedes, la persona tiene que ser el más imbécil de la tierra, en serio, ¿sí? Porque tiene que haber pasado muchos años haciendo pecados muy graves. Por ejemplo, no sé, brujería, tarot, adivinaciones, cuija, satanismo, consagrarse a sectas diabólicas, estar en orgías. Para las personas que son así que les gusta mucho pecar contra el sexto mandamiento, a meterse con mujeres. A las mujeres, meterse con hombres y decir, no importa, voy y me confieso y todo se acabó y borrón y cuenta nueva. Dios no es pendejo. Así de simple. ¿Sí? Dios es una persona perfectísima que conoce la intención real de las almas. Entonces, cuando un alma verdaderamente tiene la esencia de cambiar, la esencia de arrepentirse, la confesión es real y funciona. Por eso es un sacramento. Pero cuando una persona llega con tibieza y dice, yo peco, al fin y al cabo que voy y me confieso, y los famosos que dicen, yo peco, al fin y al cabo que me confieso con Dios y Dios me perdona, esos son ignorantes. ¿Por qué? Porque fíjense, Dios es infinito, en todos los aspectos es infinito. Entonces, el que se acoge a su misericordia, obtendrá su misericordia de manera infinita. Pero el que merezca su justicia, burlarse de sus sacramentos o tomarlos a la ligera, o el que crea que puede autoconfesarse porque Dios es bueno y no le va a juzgar porque al final se arrepintió, ese es un ignorante. Porque ese va a recibir la justicia de Dios en la misma medida en que Dios es. Y si Dios es ofendido, Dios merece una reparación infinita, porque Dios es infinito en esencia. Por tanto, el Señor no puede aceptar una reparación finita. La criatura no puede darle una reparación a Dios porque la criatura es finita. Entonces, ¿qué sucede para que la criatura pueda reparar? La criatura va al sacramento y le dice al Señor, Señor, me arrepiento a través del sacerdote, pero no es el sacerdote o el rabino para los judíos, ¿sí? No es eso. Ellos no son más que representantes del verdadero Dios. Entonces, Dios al estar viendo esa acción de la persona, dice, ok, tú tienes verdadero arrepentimiento, tú de verdad tienes deseo de cambio. Yo que creé el sacramento del perdón, por mi inherencia, por mi infinidad, yo en mi infinita misericordia te concedo ese perdón. Y ahí es Él, quien en la persona de Jesucristo nos concede el perdón en la inherencia infinita de las tres divinas personas. Pero si no existe esa unión con un verdadero arrepentimiento y la persona cree que por su propia potencia como criatura puede darle a Dios una reparación desde su finitud, eso nunca ocurre. Perfecto. Bueno, amigo Hugo, en honor al tiempo y para dejarte descansar, ha sido Si tienes más preguntas antes de cortar, te puedo dar media hora más. Mira tú. Wow. Gracias. Sí, me surgía la pregunta, ya que insiste, y nosotros... Mira, Juan Manuel de Sevilla dice, Andrés, te sugiero entrevistar a menudo a Ramón. Yo le haría preguntas para un podcast de 3 horas. Es un pozo de sabiduría este hombre. Claro, usted puede creer, puede estar de acuerdo o no con Hugo, pero sí se agradece que esta información esté aquí sobre la mesa. ¿Qué pasa, volviendo al tema de la posesión satánica y más bien la brujería? ¿Qué opinión te merece, Hugo,
A ver, las personas que tienen miedo a ciertos brujos, a ciertas brujas, a ciertos hechizos, ¿cómo? Yo sabía que te iba a dar reír. Eh, ¿Qué opinión te merece la brujería y las personas que practican la brujería? ¿Tienen poder sobre una persona? Buena pregunta. Te voy a responder de este modo. Al principio, cuando empezamos la cuestión esta del podcast, te dije que Dios, esta es la perfecta, el perfecto momento de tu podcast para explicar el infierno. Y esa es la parte que no van a entender muchos y otros sí. Ahí te va. Mira, muchas personas dicen, te voy a responder, pero necesito que entienda tu audiencia y tú esto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tú por qué crees, y tu audiencia, por qué cree que Dios permitió que Satanás, Lucifer y los ángeles caídos crearan el infierno? ¿Tú por qué crees? ¿Por qué creó Dios? No, escucha la pregunta. Disculpa. ¿Por qué crees tú que Dios permitió que los ángeles caídos y Satanás y Lucifer crearan el infierno? Me siento como en el colegio. Porque era provechoso para el hombre hacer la distinción. No, te respondo así de simple para enseñanza de todos. Resulta que si entendemos que los ángeles y Satanás y Lucifer son criaturas creadas por Dios, dichas criaturas, al haber sido contrarias a la voluntad divina y esclavizarse a sí mismos, hicieron un berrinche contra su Padre y Creador. ¿Sí? Uh-huh. Si tú tienes un hijo y tu hijo te hace un berrinche, tú vas a decir, ok, Juanito, me estás haciendo un berrinche. Voy a dejar que me hagas el berrinche. Luego de que termines de hacer el berrinche, te voy a dar para que tengas por qué llorar o te voy a enseñar por qué no tenías que hacer el berrinche. ¿Sí? Pero mientras tanto, te voy a educar, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, te voy a mostrar por qué no tenías que haber hecho ese berrinche. Y mientras te voy a dar un lugar en la casa, como no sé, vete a tu cuarto, vete a la esquina de X lado, termina de hacer tu berrinche, luego vienes y hablamos. ¿Sabes? ¿Estás de acuerdo que eso haría un padre, verdad? Sí. Ok. Dime, ¿Dios es padre de sus criaturas? Por supuesto, para mí sí. Ok, entonces, si Satanás está haciendo un berrinche con todos esos cabrones, ¿no ocupan un cuarto donde ir a chillar? Puede ser, claro. Así es, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la parte que la iglesia no te explica porque o no quiere, o no puede, o muchos sacerdotes no conocen. Te lo explico. El infierno es una dimensión existencial, yo lo decía al principio, pero es una dimensión existencial que está lo suficientemente lejos de Dios para que las almas y los ángeles que ahí cayeron no sientan terror de Dios, ¿ok? Y está suficientemente cerca de Dios como para que no dejen de existir, ¿de acuerdo? Claro. Porque si Dios pusiera el infierno muy lejos de él, lo que está en el infierno no existiría, porque Dios es la esencia del ser. ¿Sí? Claro. Sin Dios no puede haber ser, y como Satanás no es Dios, sin Dios Satanás no existe. ¿Ok? Pero como Satanás no quiere participar de la gracia divina, Dios le dice, pues ¿qué crees, angelito? Te chingaste, porque no hay más Dios que yo. Pero como yo no me arrepiento de mis creaciones, y el que está haciendo el berrinche eres tú, aquí tienes un lugar para existir, que no está tan cerca de mí como para que puedas quejarte, pero no está tan lejos de mí como para que dejes de existir. ¿Sí? Claro. Y para que te des cuenta de que soy Dios, te concedo que puedas crear eso, pero tienes un principado, no un reinado. Yo soy rey, tú eres príncipe, y no vas a pasar de ahí. Se acabó la plática y vas a hacer lo que yo te estoy ordenando hacer. Y el demonio es exactamente lo que hace con todo su berrinche, ¿sí? Simplemente que él, al emberrincharse, dice, ay Dios, voy a ir a hacer esto, me voy a emberrinchar con aquello, y voy a decirle a las personas que tú me concediste poder para que yo pudiera crear un lugar
que a mí me dio mi gana hacer como yo quise para poder hacer mi berrinche. Pero ¿qué crees, Diosito? Los ignorantes de tus hijos que me crean, yo les voy a compartir mi poder. Y esos van a ser brujos, Claro. y esos van a ser brujas, y esos van a poder hacer todo lo que quieran que me sirva a mí, que esté de acuerdo al berrinche que yo estoy haciendo contigo. Entonces, Dios le contesta al demonio y le dice, muy bien, angelito, no hay problema. Esos que están entregando su voluntad libre a ti, merecen lo que tú les vas a hacer. Pero ellos viven bajo la misma premisa que tú. Tú eres criatura, tú vives donde vives porque yo te permití vivir en ese lugar. Y la última palabra la tengo yo. Y la esencia de la existencia la tengo yo. Y si yo te digo que puedes hacer algo, lo vas a hacer. Y si yo te detengo de hacerlo, te vas a detener. Se detiene. Y lo mismo va a pasar con todos los que por su ignorancia, bajo su libre albedrío, decidan servirte. Porque esos, al igual que tú te esclavizas al no querer hacer mi voluntad, se esclavizan también, pero se esclavizan a ti, que tú eres un tirano y un mal administrador. Y hasta que tú reconozcas que yo soy Dios con verdadera humildad, entonces ya veremos si se te quita tu cuartito. Que la verdad es que siendo lo que yo te había explicado al principio, como la inherencia de conocimiento del ángel es total, ese cuartito no se va a quitar. ¿Por qué? Porque el ángel ya tomó una decisión, pero en la inherencia de creación, Dios no le va a permitir su inexistencia, ni tampoco le va a permitir que pueda hacer algo que Dios no permita. Claro. De ahí está el dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Y eso responde a la pregunta que me hacías de los brujos. Al principio de la audiencia que estamos teniendo aquí con todas las personas, yo te dije, simplemente, si una persona es una persona de oración, de ayuno, de caridad y de penitencia, no tiene que temerle al demonio, porque el demonio tiene ordenado por Dios que en un lugar donde se hace oración y donde se reza el Santo Rosario y donde se dignifica y glorifica a la Madre de Jesús, así se glorifica a Dios. Es importante puntualizar esto, miren. Los cristianos, algunos, no todos, y las personas, algunas, no todas, dicen, no, yo adoro directamente a Dios, ¿por qué voy a ir a María? María es una criatura. Sí, pero hay un detalle que ellos ignoran. Miren, María sí es una criatura, pero resulta que María fue absuelta de su falta original con antelación a la venida de Cristo. ¿Para qué? Para que pudiera ser el receptáculo y el primer sagrario del verdadero Dios hecho hombre. Cuando Dios Padre se toma la molestia, en su infinita sabiduría, de redimir por la sangre de Cristo bajo signo a la Virgen María, es decir, sin haber derramado la sangre solo con el signo de su poder, que fue de la misma forma que liberó a Egipto cuando estuvo Moisés, ¿sí? Sí. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y les dio 10 mandamientos. Y no les dijo, este será para los católicos, este para los musulmanes, este para los judíos. No. Dios dijo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Esta es mi ley. Se acabó, ¿sí? Jesucristo, ¿qué vino a hacer? Todavía le dijo a los discípulos, yo no he venido a abolir la ley, sino a hacerla perfecta. Por tanto, cumplid los mandamientos, junto con el mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo les he amado. No como dicen, ama a tu hermano como te amas a ti mismo. No. Jesucristo dijo, sí, ese mandamiento es real. Ama al uno y al otro como te amas a ti mismo. Pero luego el Señor hizo esta distinción con los judíos y les dijo, hay unos judíos que no son muy buenos con ellos mismos y que no se tratan como deberían y que no tratan a su cuerpo como el templo del Espíritu Santo que es. Por consiguiente, ese mandamiento nuevo yo se los varío y antes de irme al Padre les digo, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Vayan y bauticen en el nombre del Espíritu Santo. Los que crean y se bauticen serán salvados.
Los que no crean serán condenados. La causa de la condenación es esta: vino la luz al mundo, ustedes la vieron, la escucharon y no creyeron. Y Jesucristo no solo paró ahí, sino que lo que muchos no saben es que después que Jesucristo fue crucificado, por la virtud y el poder de Dios, debajo de la cruz donde Él fue crucificado se abrió un abismo de 6 metros a una cámara que fue descubierta recientemente, donde cayó la sangre de Cristo. Porque resulta que Jesucristo así redimió al primer padre de los hombres, Adán. ¿Sí? Y después entraron los arqueólogos, y eso lo van a encontrar en History Channel o Discovery Channel, ¿sí? Después entraron los arqueólogos y descubrieron que había sangre seca en esa cámara, que ahí está, ¿sí? Se la llevaron, le hicieron estudios y todo el rollo, y es real, lo pueden investigar, ¿sí? Y resulta que, qué curioso que esa sangre tiene 24 cromosomas, ¿sí? 23 cromosomas de una mujer y un cromosoma de un hombre. Y es un hombre que no es hombre. Y resulta que cuando llevaron la sangre a poderla checar, la sangre, después de haber sido tratada para volver a ser líquida porque estaba coagulada, estaba viva. Y le dijeron las personas al arqueólogo que llevó la sangre, que de quién era la sangre. Y este cuate lo único que les respondió es la sangre de su Mesías. Entonces, si Jesucristo estaba loco, miren, yo les digo siempre esto a las personas. Mahoma no hizo obras. Tiene toda una doctrina, pero no hizo obras. ¿Sí? Buda tiene una doctrina, pero no hizo obras. ¿Sí? Tampoco nadie de ninguna religión hizo obras. Pero Jesús, ese loco del que todos se burlaron, al que crucificaron, ese no solo habló, ese hizo obras. Expulsó demonios, resucitó muertos, hizo un montón de cosas que nadie ha hecho. Y todavía le dijo a las personas, si no me crees a mí, cree a mis obras. Sí. Entonces, ¿qué más prueba puede uno querer? Es interesante ese dato, yo no lo sabía de la sangre. Y con respecto a eso, Gonzalo Erice, nuestro amigo de Los Ángeles, de acá de Chile, le mandamos un abrazo. Dice, se decía que bajo el Gólgota estaba la calavera de Adán. Y Juan Manuel, le surge la misma pregunta que yo te iba a hacer, Hugo. ¿Por qué si está vetado el maligno en sitios de oración y rosario, en donde hay ayuno, penitencia, y hay tantos casos, y hay casos documentados de posesión de monjas en convento? Por ejemplo, en 1634, en la ciudad francesa de Lodun, las monjas endemoniadas de Lodun. Y también me surge la pregunta, las vejaciones satánicas que experimentó el Padre Pío, el cura de Ars y tantos otros santos. ¿Por qué si tú dices que hay oración, hay rosario, hay ayuno, el demonio no te puede atacar, pero sin embargo existen estos casos? Ok, volvemos a lo mismo, ahí te va. Cuando le dijeron a Jesús que iban a destruir el templo en 3 días y se burlaron de él, ¿me escuchas? Perfecto. Ok, cuando se burlaron de él y Jesús les dijo, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Todos los fariseos y todos los judíos se referían al templo que estaba completamente construido. Físico. ¿Sí? Jesucristo se refería al templo del cuerpo de él. ¿Sí? Cuando yo te digo que un demonio no puede entrar en una casa donde hay oración, yo me refiero al cuerpo y el alma y el espíritu de la persona. ¿Sí? Sí. Ahora, respondiendo a tu pregunta de por qué las monjas les pasaba esto y eso, por una sencilla razón. Y te la voy a poner de una manera bien simple. De nuevo, si tú tienes hijos o algo y tú le vas a delegar una responsabilidad importante a uno de tus hijos, antes de delegarle esa responsabilidad, tú le vas a delegar una responsabilidad pequeña y lo vas a poner a prueba. ¿Sí? Si tú ves que tu hijo pudo con esa responsabilidad pequeña y lo hizo bien y lo pusiste a prueba, le vas a dar una responsabilidad más grande. ¿Sí? Exacto. Y sucesivamente hasta que confíes al punto de que vas a saber que tu hijo no va a obrar mal.
¿De acuerdo? Entonces, nuestro Señor dice claramente, el que sea fiel en lo pequeño, lo será en lo grande. ¿Ok? Ese es el papel del demonio. Por esa razón se permite hacer lo que tú preguntas. Cuando un santo o una persona consagrada le dice al Señor, Señor, yo te voy a servir, yo me voy a sacrificar por mi prójimo, yo voy a convertir mi vida en oración, yo voy a dejar mis pecados, yo voy a alejarme de mis malas inclinaciones. El Señor dice, perfecto, veo tu corazón, conozco tu intención, no hay nada que yo no conozca, pero necesito y quiero que tú crezcas en gracia, que tú crezcas en santidad. Entonces, como sé que tú no puedes obtener nada, yo te voy a dar ese don inherente que te permita luchar para que tú crezcas y me des ese fruto. Porque yo como creador exijo de mis criaturas que se conviertan en co-creadores conmigo. Es decir, que ustedes tienen también la potestad de poderme adorar y servirme, reconociendo que todo lo reciben de mí y que al reconocer esto, yo a través de ustedes creo. A través de ustedes hago nuevas cosas, hago santidad, santifico almas y creo nuevas cosas. Por la humildad de ustedes, por su servicio, por su entrega, por su reconocimiento. Por eso yo, que soy Dios, me acerco al alma humilde y me alejo del alma soberbia. Para poder llegar a esto, el alma necesita una crisolación. Si no ha dejado el cuerpo, por eso se permite a veces, en casos raros, que Satanás pueda poseer a las personas santas, porque la persona santa, al ser poseída, no está siendo privada de su voluntad. El demonio en esa persona está haciendo un berrinche porque la persona consagró su templo físico y su templo espiritual al servicio de Dios. Satanás no puede tolerar un alma humilde, así que va con Dios, como todo un chismoso, y le dice, permíteme, Señor, que le ponga unas trabas, para que entonces blasfeme contra ti, para que veas cómo ahí no tienes un siervo. ¿Sí? Y ahí podemos ir a lo que dice de la Escritura sobre Job. Señor, permíteme acabar con tu siervo Job, y quitarle todo lo que le has dado, y verás cómo blasfema contra ti. Y así le dice Dios a Satanás y le dice, perfecto, puedes tocar todo, quítale todo, quítale ganado, quítale esposa, quítale hijos, quítale riquezas, pero no puedes tocar su alma. Su alma es mía. Y en la Escritura dice claramente, Job a todas esas cosas dijo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y no había terminado de hablar el primer criado que se salvó de la casa que se cayó, cuando le dijo, se murieron todos los criados, se murieron tus hijos, y no había terminado de hablar cuando vinieron unos ladrones y se robaron tu ganado, y sucesivamente. ¿Y cuál fue la respuesta? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y cuando Satanás lo redujo a un cuerpo con pústulas y con sufrimiento, y le quitó todo, y no tenía más que quitar sino tocar su alma, y aún así Job no blasfemó, entonces Satanás le dijo a Dios, ya no puedo, Señor, no hay nada más que tocar más que el alma. Y ahí el Señor le dijo, ahora sabes que este verdaderamente es mi siervo. ¿Qué hace? Le quita al demonio, le restituye todas las cosas. Por eso Dios permite que ocurran las vejaciones y que ocurran las posesiones a los santos, porque ahí el santo es probado y su voluntad no comete pecado. El que blasfema a través de la monja, a través del santo, el que lleva la vejación es Satanás. Pero si el santo dentro de su pensamiento y su corazón dice, Señor, yo sé que estoy siendo tentado por el demonio, yo sé que el demonio está luchando en mi cuerpo, que es tu templo, pero yo no cambio mi voluntad, mi templo sigue siendo tuyo. Él podrá venir y querer hacer el berrinche, pero yo que soy el alma que habita aquí, no cambio mi voluntad de servirte. Cuando Satanás ve eso, se retira y el alma queda probada y acrisolada. Por eso se permite hacer eso. Perfecto, Hugo. Acá en Chile ya casi las 2 de la mañana con Cristian estamos cumpliendo casi una teletón, una maratón de podcast bajo el umbral de 4 horas,
un programa antes dividido. Y bueno, Hugo, simplemente gracias por tu tiempo, gracias por tu información, tu lluvia de opiniones. Repetimos, acá no pretendemos tener la verdad absoluta, pero sí respetamos todas las opiniones y todas las creencias. Cristian, no sé si tiene algo para... Antes de terminar, solo quiero decir esto, ¿sí? Los que quieran saber más, porque este tema que tú estás tratando conmigo, yo te puedo responder todo, pero va para largo, ¿sí? Entonces, es mejor que se metan al canal, que se inscriban y que escuchen los libros, porque por eso te pedí las preguntas. ¿Qué opino del padre Gabriel Amort? El padre Gabriel Amort fue el exorcista más grande que hubo y fue de hecho el presidente de la Asociación Exorcística de Roma. ¿Sí? Pero los que quieran saber muchas más respuestas sobre esta temática, métanse al canal y vean los libros del padre Gabriel Amort. Así de simple. O métanse al canal y vean los libros del padre Fortea, porque el padre Fortea es amigo mío. Tengo tiempo de conocerlo y todo eso. He hablado con él, él está en España. ¿Sí? Sí. De hecho, yo tengo esos libros publicados ahí. Hay libros que están con mi voz, hay libros que están con voz robótica. En el paso del tiempo iré poniendo también todos esos libros con mi voz, pero la única manera de esta gente y de estas personas que son tu audiencia de entender todo eso es esta. Si quieren la verdadera luz para entender, solo la oración se las da. Hay una frase muy importante que Dios le dijo a Santa Catalina de Siena. Recuerda a Santo Tomás de Aquino. Él fue una lumbrera que yo puse en la iglesia para separar el error de mi iglesia. Y Santo Tomás de Aquino no adquirió su sabiduría por el saber humano, ni por el estudio humano. Lo adquirió por la oración, el sacrificio, el ayuno, la penitencia y la caridad. Entonces los dejamos a todas las personas que nos están escuchando y viendo en nuestro canal de YouTube y de Facebook, que se unan al canal de Hugo Ramón Zamorano Sánchez, así tal cual. Hugo Ramón Zamorano Sánchez, que se una a su canal, que se suscriban. Yo ya me suscribí. Sí, ahí tienes otro suscriptor, Hugo, ¿viste? Cristian Sepúlveda. Gracias. Porque es muy importante lo que dice Hugo, la información que nos está entregando de los libros del padre, o sea, el padre Fortea, no solamente de él, sino que si ustedes revisan su canal está lleno de información. El libro de Urantía, mira, qué interesante. El signo del exorcista, mis últimas batallas de Gabriel Amort. Amigo Hugo, muchísimas gracias y vamos a estar en contacto. Espero haya sido de tu agrado también la entrevista, nuestra presencia con Cristian y los comentarios de las personas que nos vieron, nos escucharon. Te liberamos, te damos las gracias. No sé si Cristian quiere decirte algo. Sí, agradecido el conocimiento, me ha dejado cosas bastante claras. Lo otro que quería mencionar, no sé si puedo hablar algo de... Hay una santa, no me recuerdo el nombre en este momento, que tuvo una visión del infierno y vio a todo esto, por ejemplo, no sé si fue a... se me fue el nombre del budismo, el Buda del infierno. ¿Siddhartha Gautama? También creo que también lo vio ahí en el infierno, no me recuerdo el nombre de la santa. Y wow. No sé. Faustina Kowalska, ¿no será? No me recuerdo. Ahí después te lo menciono, pero vi un video por ahí de ella y, o sea, de un poco la biografía de esta santa y vio a todos estos personajes, digamos, de Buda y otros más, no me recuerdo cuántos más. Es que hay varias, mira. Está Faustina Kowalska, está Santa Hildegarda de Bingen, está Santa Catalina de Siena. Esas todas vieron eso, ¿sí? Pero vamos a algo más cercano ya para dejarlos también. Miren, los que crean y los que no crean, problema de cada uno de ustedes. Pero yo se los digo así, ¿sí? Cuando yo estuve muerto, para gloria de Dios, yo les garantizo,
que yo sé que después de esta vida hay vida, ¿sí? Porque la muerte en realidad no existe. Sigues con conciencia, sigues todo igual, ¿sí? Es decir, con mayor inteligencia y todo, que me tardaría mucho en describir, pero lo único que les digo, la muerte como tal no existe para el ser que es el hombre. Para el cuerpo sí, pero Dios lo restituirá a su tiempo, ¿sí? Y la otra cosa muy importante, y los que quieran creer, bueno, y los que no, ni modo, les garantizo, y no por estar a favor de la iglesia, que cielo, purgatorio e infierno son reales. Yo, al estar muerto en la operación que me morí, Dios para su gloria me permitió verlos. Y los que lo quieran creer bien, los que no también, pero no vamos a hablar de los que ya fueron santos, ya se murieron y describieron. Yo se los digo estando vivo. Yo lo vi, yo me quería quedar en ese lugar, porque cuando el Señor me llevó, yo una de las cosas que le dije fue que si me podía quedar. Acto seguido, el que se sienta en el trono de fuego que está descrito en el Apocalipsis, esa es una descripción pinchurrienta comparado con lo que es. Lo único que me dijo fue, tienes una misión importante, no es tu tiempo, tienes que volver. Y al momento en que él dijo esas palabras, yo volví como un rayo a mi cuerpo y todo volvió a la normalidad. Acto seguido, ahí se cumple lo que dice nuestro Dios cuando dice, mi verbo es Cristo y Cristo es mi verdad. Así pues, al ser el verbo, la palabra es acción. Mira, nos deja como si no estuviéramos tan entusiasmados, nos deja con más entusiasmo de seguir hablando Hugo Ramón Zamorano de esa experiencia. Y espero que contar contigo de nuevo, amigo mío, allá desde México. Y vamos a promocionar tu canal nuevamente a través de nuestras redes sociales y vamos a difundir tu trabajo que haces con tanta pasión, se nota, y con tanta profesionalismo. Pues mira, si lo difundes el canal, sea para gloria de Dios, porque es la única razón por la que lo hago. Así me gusta. Bueno, amigo mío, yo te libero y te doy las gracias nuevamente por estar con nosotros. Espero que tengas una buena noche allá en México y bendiciones para ti. Igual, Dios te bendiga. Saludos a todos, nos vemos. Hasta luego. Wow, don Cristian. Volvemos. Esa es la palabra que describe todo esto. Wow. Fue una maratón el día de hoy. Te había mandado un WhatsApp, un mensaje interno. Después lo puedes ver. Después lo reviso. Ya. Es una cuestión técnica nada más que. Perfecto. Que no tiene que ver contigo, pero es un comentario. Ya, okay. ¿Cuánto nos dejó Hugo Ramón Zamorano? ¿Cuánto nos dejó? ¿Cómo para cerrar, amigo Cristian, ¿qué opinión te merece? Me deja pensando en que de que hay algo más. O sea, aparte de todos estos fenómenos que no nos interesan, me deja pensar de que tiene que haber una inteligencia superior. Es que eso yo siempre, más allá de la religión, no estoy hablando de religión. No, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de que hay algo. Ahí no podemos existir si no existe algo atrás. Y claro, me dicen, claro, pero ¿quién creó a Dios? Como decía Ramón, si Dios necesitara que alguien lo creara, no sería Dios. Entonces, claro que sí. Son conceptos que nosotros como seres humanos, en nuestra limitada existencia física, no podemos todavía entender. Entonces, yo siempre estoy con la idea de que dejarle siempre un 1% a la duda. Si es que no cree, tener un poco de apertura de mente y decir, puede ser. Puede ser que no exista, puede ser que exista, sí. Bueno. Pero el tema del diablo de hoy, wow. El diablo, el infierno, las posesiones, la brujería. Se me olvidó preguntarle si creía en la vida extraterrestre. Para una futura. Claro. Bueno, amigo Cristian,
quédate en línea para cortar el programa Perfecto. y dejamos invitados a todos nuestros amigos para que se unan al canal de Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Muy bueno, está muy bueno. De verdad que yo sí. estuve mirando, disculpa que te interrumpa, Andrés. Estuve mirando algunas cosas y wow. Sí, Juan Manuel dice: a Hugo Ramón le haría una docena de preguntas referentes a demonología. Sí, sí. Bueno, él me dijo que yo no, tampoco me ofendí, pero no es mi área. O sea, dentro de los fenómenos paranormales, claro que sí, pero yo esas cosas de demonios o de posesiones se lo dejo obviamente a los expertos. Yo no me meto en ese tema, pero se toca, digamos, la parte paranormal, pero yo no soy experto en ese tipo de cosas. A mí me gusta registrar, revisar, dar a conocer, pero, o por ejemplo, hacer limpieza, sacar exorcismo, yo no no es mi área, entonces no me interesa tampoco, o sea, no es de mi interés. O sea, hay gente que le gusta estos temas, se interioriza mucho más. Es lo mismo que en el caso de la fenomenología, por dar un ejemplo de los ovnis. O sea, yo me gusta el tema, investigo más, pero de ahí, por ejemplo, hacer un exorcismo o limpieza, yo yo normalmente las personas digo, no hago ese tipo de cosas. Yo no soy ni exorcista ni, ¿cómo se dice? Chamán, digamos, para andar haciendo limpieza. Yo no soy eso. Claro, no me interesa a mí. Cada uno con su, como decía Hugo, cada uno con sus dones y sus temas. Exactamente. Así que, bueno, espero que no tiemble más por allá en el sur, amigo Cristian. Había un comentario que había temblado 3 veces en Temuco, pero yo no sentí uno nomás. Sí, Natalia Rojas, que está en Concepción. Sí. Está en Concepción ahí ella, sí, claro. Yo creo que ahí sí. Sí, así que, bueno, estamos en Chile, así que... Movida la noche. Movida la noche. Larga la noche y larga y contundente. Movida. Contundente. Como consomé de curado, como decimos acá en Chile. Cierto. Y amigo, déjame cerrar la transmisión Perfecto. Y te quedan unos minutitos nomás para no molestarte. Sí, no te preocupes. Le damos las gracias a Cristian Sepúlveda de CIFAP Temuco. Buenas noches, amigo. Y gracias. Le damos las gracias también a ustedes que estuvieron conectados a través de nuestros canales de YouTube y Facebook. Aprovecho de mandarle un saludo a mi hermano Miguel Ferreira, que debe estar por ahí por las oscuridades de la virginal noche repartiendo sus bendiciones. Podcast Bajo el Umbral es Miguel Ferreira también. Gracias allá a Sevilla, España, a Juan Manuel, a Gonzalo y a todas las personas que se unen a nuestro canal. Si cree que nos merecemos un me gusta, una suscripción, bienvenido sea. Podcast Bajo el Umbral sirve para bajar de peso, también sabía usted. Para que se suscriba. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar oyendo esta información. Crea o no, esté de acuerdo o no, nosotros no tenemos la verdad absoluta. Solamente amamos el misterio. Soy Andrés Ferreira y esto fue Podcast Bajo el Umbral.